Bienvenidos a la Liga al Día. ¡Feliz año! Primer show del 2026. Moisés Llorens y Rodrigo Fáez no se apellidan con la G como esta servidora, pero sí los protagonistas de la fecha 18 del fútbol español. Joan García por el lado del Barcelona y Gonzalo García por el Real Madrid. Vámonos al menú del día. Porque Gonzalo salvó a Xabi Alonso y mientras tanto el Barça sufrió, pero ganó. A Vinicius, la grada no lo quiere. Y en tiempo extra te decimos por qué Sergio Ramos volvería al Sevilla. Ya los extrañaba, a mi querido Moisés y Rodrigo. Vamos a hablar del Real Madrid de una vez porque goleó al Betis 5-1 con un hat-trick de Gonzalo García. Cada gol fue más lindo que el otro, especialmente el último de tacón. Fran García también marcó y por supuesto Asensio se llevó el suyo. Esto dijo Xabi Alonso después de la gran actuación de su delantero con un Kylian Mbappé que no pudo estar por su lesión en la rodilla. Xabi Alonso dijo, es un datazo que los 5 goles hayan sido de canteranos. Es muy buena noticia por el gran trabajo que se hace en la cantera y porque los que vienen de ahí siempre responden. Me alegro por Gonzalo y su hat-trick y por el equipo. Ha sido una victoria importante, merecida y en casa, donde era importante empezar así el año y además cargarnos de buenas sensaciones de cara a la Supercopa. Esto se llama, Rodri, arrancar con el pie derecho el nuevo año. ¿Qué tal, Carolina? El saludo para ti, para Mo y para toda la gente. Feliz 2026 a todo el mundo. Sí, yo creo que sí, que al final digamos, un comienzo importante para Xabi Alonso porque había muchas dudas en torno a ese partido contra el Betis, por el potencial del Betis, por la peligrosidad del equipo de Manuel Pellegrini y sobre todo porque con la baja de Kylian Mbappé había mucha gente que pensaba, y seguramente yo, que era un partido muy peligroso y que podía condicionar muchísimo el papel del Real Madrid en la Supercopa de España que comienza esta semana, ¿no? Por tanto, es una victoria liberadora, una victoria más que justa y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Xabi Alonso de la cantera porque a pesar de que el Real Madrid a nivel deportivo no tire tanto de cantera porque orienta mucho la cantera a ingresar dinero, porque hay que recordar que es el segundo equipo después del Benfica que más millones ha ganado gracias a la cantera y a las ventas de la misma en los últimos 10 años, pues creo que al final se hace buen trabajo en Valdebebas, hay gente que merece mucho la pena y también es un toque de atención para el proyecto Xabi Alonso, ¿no? Porque hablamos mucho de Mbappé, de lo bien que está, pero igual Gonzalo se merece alguna oportunidad e igual Vinicius, que sigue sin marcar otra jornada más, no voy a decir que se merezca el banquillo, pero igual un toque de atención sí. Yo no descartaría que en un futuro Gonzalo fuera el delantero titular, delantero centro me refiero, y que Mbappé fuera jugador de banda otra vez, que es su posición natural, recordemos, a pesar de que le hayamos visto en el Real Madrid como delantero 9 puro, ¿no? Bueno, son opciones que tiene Xabi Alonso encima de la mesa y está claro que poco se puede decir malo del partido del Real Madrid, todo lo contrario, creo que es un muy buen partido del equipo blanco, marcó, goleó, convenció y sobre todo va a la Supercopa con mejores sensaciones, ¿no? A ver qué más se puede decir de este partido, porque terminó y a mí me llamó la atención que pueda cambiar de aquí en más para un Xabi Alonso muy cuestionado después de que sus canteranos hayan respondido de esta forma. Golear al Betis sin Mbappé, el Betis no es cualquier cosa, es sexto en la tabla. Moisés, ¿se puede decir que el Real Madrid ganó a lo Barça? Bueno, feliz 2026 a ti, Caro, a Rodrigo, a todos los compañeros, a toda la audiencia, también a los haters. No se puede decir que ganó a Barça porque el Bernabéu pitó al Madrid. En cuanto al Betis, recortó distancias, tiró 2 veces al palo, tuvo una intervención Thibaut Courtois de nuevo decisiva, el Bernabéu pitó a su equipo. Y apareció el talento de Gonzalo para serenar y aplacar a la afición por un lado y ya desmoralizar completamente al Real Betis, que tras hacer el 3-1 de un buen gol del Cucho Hernández, tuvo opciones para seguir recortando distancias, no pudo hacerlo y lógicamente luego, como decimos, apareció el talento de Gonzalo. Decíais o habéis leído las declaraciones de Alonso diciendo que es un datazo. No es un datazo, es un milagro. Es un milagro que los 5 goles del Madrid los marquen 3 canteranos. Porque
apenas cuentan con ellos, dice Rodrigo, y yo sigo teniendo mis sospechas que ese dato que lanza Rodrigo habitualmente sobre la cantera del Madrid esté bien refundado. Yo no lo sé, no lo voy a discutir porque no tengo... Menos mal que no lo discutes. No, yo no lo discuto. Yo simplemente te digo que bueno, acabas de decir que tienes dudas, pero no lo discutes. A ver, o tienes dudas. Tener o no dudas no es discutir. Discutir sería decirte que no es así como tú lo dices. Vale. Otra cosa es tener dudas. Pero bueno, porque yo dudo que mandando a un tío al Getafe, un tío al Alavés y un tío al Celta de Vigo, el Madrid gane muchos millones. Lo dudo. Pero bueno, no es el tema de discusión ahora. No, porque no te interesa. Es un datazo, creo que es un milagro, pero bueno, al final estamos en el final de las Navidades y las Navidades pues están para producirse este tipo de milagros. El Madrid creo que tuvo un muy buen arranque de partido, muy interesante el arranque de partido que tiene, con mucha movilidad por parte de sus jugadores, pero poco a poco se fue apagando, ya te digo, se pone 3-0. Y cuando el Betis recorta, el Bernabéu acaba pitando a su equipo. Yo creo que eso es ganar 3 puntos bien, ganar sobre todo tiempo y confianza para el entrenador, pero este equipo está capacitado para jugar mucho mejor y necesitado de tener una regularidad en cuestión de resultados. Los primeros 75 minutos quizás hayan sido los mejores del Real Madrid de esta temporada. Esa desconexión sorprende porque es el Real Madrid. Porque verlos arrancar de esa forma, marcar 5 y sin embargo que el Betis haya estado tan cerca del segundo gol es preocupante. Sin embargo, yo me pregunto, Rodrigo, si este resultado pueda cambiar algo. O sea, Moisés habla esto de milagro, pero a veces los milagros llegan para que creemos, para que la fe aumente. No sé si se puede emocionar el madridismo de que ahí está Gonzalo para responder. Yo no hablo de milagro, yo digo que no es un datazo, que es un milagro. No que el Madrid haya metido 5 es un milagro. Que los 5 goles han marcado canteranos, eso es un milagro. Muy perfecto, gracias por aclarar. ¿Qué opinas al respecto? Estar atenta y uno no puede desconectar como tu equipo, como igual que desconecta tu equipo, no puedes desconectar. ¿A quién le pregunté? ¿A Moy o a Rodri? No te es a Rodri, pero yo te matizo, ¿me entiendes? Porque como pones en mi boca cosas que yo no he dicho. No, dijiste milagro que hayan marcado los 5 canteranos. Bueno, quizás sigan marcando los canteranos de aquí al final de temporada y el Madrid pueda ganar algo. No sé si esto cambia algo la película. No, a ver, yo creo que es un bálsamo lo que consigue ayer el Real Madrid, sobre todo Xabi Alonso, ¿no? Porque, insisto, tienes la baja de Mbappé, tienes todavía bajas en defensa importantes, el centro del campo sigue sin arrancar por esa negligencia del propio Real Madrid, cuando Xabi Alonso estuvo toda la negociación de la temporada pasada diciendo que necesitaba un centrocampista y no se lo dio Florentino Pérez. Por tanto, al final había muchas dudas en el entorno que hacían que el caldo de cultivo no fuera seguramente el ideal para afrontar un partido de la importancia del primer partido del año, con las dudas que hay en torno a Xabi Alonso. Yo creo que no cambia demasiado, pero sí que es un bálsamo para afrontar el partido, sobre todo contra el Atlético de Madrid de la Supercopa de España en Arabia Saudita, de una forma un poco más tranquila, y teniendo en cuenta que además el Atlético de Madrid se volvió a dar el batacazo en el desplazamiento contra la Real Sociedad. Entonces, yo creo que sale reforzado Xabi Alonso. No, porque creo que siguen habiendo las mismas dudas. Estoy de acuerdo con que los pitos de ayer también hay que tenerlos muy en cuenta, porque está claro que la exigencia del Bernabéu es clara y que el Madrid hay un momento del partido en el que desconecta, pero yo creo que el partido, cuando ganas 5-1, y sobre todo a un equipo como el Betis, que es un equipo importante de la parte muy alta de la tabla, que ha estado durante los últimos años con un proyecto continuista, o sea, yo creo que poco se le puede achacar. Y que, por cierto, a los datos o a las dudas hay que darle hechos, factos, ¿no? Volví a poner en duda lo de Moisés Llorens, el tema de que el Real Madrid venda o no canteranos. Hay que recordarle que Álvaro Morata en 2017 se le vendió por 66 millones, a Graf por 43, a Reguilón por 30, a Marcos Llorente por 30, a José Rodríguez por 25, a Raúl de Tomás por 20, a Mascarell por 15, Óscar Rodríguez 13,5, Diego Llorente 11, Mayoral 10, Callejón 8,5, Mariano 8, 7 millones de euros se pagaron por Denis Cherisev, Dani Gómez y de Frutos 4, Miguel Gutiérrez 4, Lucas Torro 3,5, Burgui 3, Medrán 1,5 y Víctor Chus 1. Solo por decirte, hasta hace 2 años. Escúchame. Datos, qué no, tú dijiste, tengo dudas. Ahí tienes los datos. Pero dime, en los 2 últimos años, ¿quién es el último que han vendido?
No, no, yo te he dicho de los Claro, últimos 10. escúchame, si vamos, De los y si últimos vamos 10. a los últimos Solo 40, hay a un lo equipo mejor, que supera y en si vamos ventas a los de últimos canteranos, que es 40, el Benfica. a lo mejor es el No, equipo no, que no, 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 yo te estoy hablando de lo que te hablé y tú dijiste, No, tengo no, dudas es que sobre tengo eso. Pues ahí dudas. tienes las dudas. Es que tengo muchas dudas. Es que tengo muchas Datos, dudas. datos. ¿Qué quieres que te diga? Pues escucha, si tienes dudas con los Sí. datos, con las informaciones, No, no. yo no tengo más Sí, que sí. decir que aplaudo No, tu no, relato no, no, es y, que, escúchame, y ya está. Pero, Yo también, pero, yo Rafael, ya sé que estáis los dos juntitos, muy... No, 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 te hemos Carolina, dado estoy encantado de realidades. que vuelvas cuando Y gana tú el dudas Madrid, de ellas. que cuando pierde te fumas, desapareces. Pero bueno, dicho eso, yo entiendo que Pompó y Teddy estén unidos en la causa porque lo tenéis realmente... Pero escucha, cualquier periodista tiene que estar unido a esta causa, que tú has puesto en duda ciertas cosas que son informaciones fácticas, Y son hechos. datos reveladores, no milagros, lo que nos canta Rodrigo Fáez. Carolina, ¿me dejas hablar o no? ¿O hablas tú sola? No, dale, dale. Es que te... Pero ve al grano. Te pones tan nerviosa. Escúchame una cosa, Rodrigo. Si el último jugador que vendió el Madrid fue Mascarell por 1,5 millones de euros, si ese es... Que no. Me gustaría saber cuánto han cobrado por Blanco, cuánto han cobrado por Manuel, no sé si se llama, no sé qué, Martín, que está en el Getafe. Estos son los últimos que han salido. O sea, Morata hace 25 años que se ha ido del Madrid. Llorente ha ido 36 años que se ha ido del Madrid. No me vengas con historias. Últimos 10 años y te hemos ridiculizado. Ya está, no pasa nada. Pues, que si Avanzamos. presión al Getafe, que si no sé qué... Te ridiculizas ya tú está, mismo. chico. A ver, No. Rodri, entendemos que Mbappé viaja a Arabia. ¿Por qué le cuesta tanto a Xabi Alonso decir así a Voz Populi que el francés no va a estar ante el Atlético, que no va a ser de la partida? ¿Por qué tanto misterio cuando sabemos que Mbappé no arriesga así su físico como sí lo hacía, por ejemplo, de Cristiano? O lo hacía Messi, que jugaban hasta lesionados. A ver, yo creo que si no arriesga Mbappé, que hay que verlo, y precisamente yo creo que por eso Xabi Alonso ni descarta ni confirma públicamente absolutamente nada, porque al final todos los entrenadores están en manos de los jugadores. Si el jugador dice que no, pues es obvio que ya puede decir públicamente que no, pero si hay un mínimo para que Kylian Mbappé pueda disputar ese partido frente al Atlético de Madrid, yo creo que Xabi Alonso no se va a pillar los dedos ni va a mentir a la gente. En ese aspecto no veo al Tolosarra como otros entrenadores decir que no, y luego sí. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que depende mucho de la evolución. Nosotros informamos cuando Kylian Mbappé se lesionó la semana pasada que dependía muchísimo de la evolución y que obviamente estaba casi descartado para la Supercopa. Veremos a ver cómo son sus sensaciones. Yo creo que dependiendo un poco de lo que vaya a ocurrir, si ve Kylian Mbappé que puede aportar algo y que está físicamente más o menos apañado, pues yo creo que algo intentará jugar, pero insistimos que frente al Atlético de Madrid va a ser, vamos, yo creo que casi un milagro que Kylian Mbappé pueda llegar, así que a partir de ahí ya no es cuestión de que fuerce o no fuerce, hay que ser inteligente. Si forzó en diciembre por el tema de aquel récord individual para igualar a Cristiano Ronaldo en año natural de goles, pues no quiere decir que vaya a hipotecar el resto de la temporada por eso. Entonces, bueno, veremos a ver cómo está, veremos a ver la evolución y veremos a ver si puede o no jugar. En ese calendario que mostraba producción con este partido ante el Atlético de la Supercopa, que es el jueves, por supuesto que no está la fecha de una hipotética final de Supercopa si es que el Madrid logra clasificar. De hacerlo, Moy, ¿crees que jugará Kylian Mbappé? Hombre, depende de cómo se sienta. Es que, volviendo, para enlazar una cosa con la otra, con el tema que hablamos anteriormente, está bien ingresar. ¿Cuánto ingresaba en canteranos el Madrid, dices, en los últimos 10 años? Pues no sé, haz la cuenta de lo que te dije, pero vamos, más de, no sé, serán 250, 300 millones de euros. Está bien ingresar ficticiamente 250 millones de euros en canteranos, ficticiamente, y gastarse que serán 1.500 en fichajes. Sí, no. 5.000 millones de euros en fichajes. Pero arrancamos con los 150 de comisión de fichaje de Kylian Mbappé. De verdad, A partir de ahí ya vamos. El Vinicius, el Rodrigo, el Bellingham, el Arda Güler, todos estos. Los vamos restando a ver hasta cuánto vale. Pero bueno, dicho eso, un jugador que ha costado 150 millones de euros, que el primer año que tiene con el Real Madrid se queda como su camiseta en blanco,
jugando en las finales, como fue la de la Supercopa de Europa y jugando la final de Copa. Bueno, evidentemente sus sensaciones son las que van a primar, pero está obligado a la que tenga una mínima chance de poder hacerlo, lo haga. Los futbolistas piensan mucho en ellos, lógicamente, y en el mes de junio hay un mundial. Y eso va a pesar mucho porque la rodilla, lógicamente, no es una muñeca de la mano. La muñeca te pones una célula y te pones a jugar. La rodilla, si se te lastima, te puede acarrear muchos problemas. Y más si realmente está afectado el ligamento, como dice que tiene Kylian Mbappé. Por lo tanto, vamos a ver. Hay permiso de ser extra cauteloso. Bueno, evidentemente. Por cierto, el Madrid creo que ha fichado al médico aquel que de manera ridícula o que los futbolistas que iban vendados se dopaban. ¿Os acordáis de aquella historia? ¿Os acordáis o no? Yo no. De que hubo un doctor balcánico que decía que los jugadores del Barça que iban con las manos vendadas, que insinuó o dejó caer o apuntaba a que podía haber cosas raras detrás de esos vendajes, pues esa persona ha vuelto al Real Madrid para para tratar de acortar de una manera definitiva toda esta plaga de lesiones que tiene el Real Madrid. Bueno, ya le tendremos el ojo a esto. Mientras vemos los partidazos de la Supercopa, recordándole a ustedes que vamos a tener show después de cada uno de ellos. Rodri, te quiero recordar que el Atlético de Madrid no pasó del empate ante la Real Sociedad, que estrenaba nuevo técnico. ¿Tú crees que se debe preocupar el equipo colchonero con la goleada del Madrid de este fin de semana? No te escuché bien, Caro, la pregunta. Si se debe preocupar el Atlético de que va a enfrentar a un Madrid que viene de golear al Betis. Bueno, a ver, yo creo que el Atlético de Madrid lo primero que tiene que hacer es preocuparse por un poco las malas sensaciones de esta temporada, porque está a camino de hacer una medianía de año tremenda y con muchas más armas que la temporada pasada. Eso lo primero. Lo segundo, yo creo que no, que el Atlético de Madrid ya demostró que si está bien puede competirle y puede ganar al Real Madrid, ya lo demostró en el derbi del Metropolitano de hace 2 meses y medio, y a partir de ahí depende un poco de lo de que quieran los de Simeone, ¿no? Porque ¿qué tipo de partido van a proponer? ¿Qué tipo de táctica? ¿Va a ser un bloque más alto, más bajo? Un bloque seguramente sin ningún tipo de miedos, que yo creo que es por donde debería pasar el partido para el Atlético de Madrid si quieren ganar, pero insisto, que depende mucho de cuál va a ser el nivel y cuál va a ser el planteamiento. Muy bien. Prepárense porque este día jueves la ciudad de Madrid se vuelve a dividir. La historia se enfrenta. Blanco contra rojo, talento contra intensidad. Es el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Un derbi que se juega en Arabia para buscar el primer título de la temporada. Son las semifinales de la Supercopa Española. A por ese pase a la gran final. Después del partido tendremos un show de la Liga al Día en vivo y directo por ESPN Deportes. Anoten en YouTube, Facebook y TikTok. Los esperamos. El Barcelona venció 2-0 al Español en el derbi catalán. El sufrimiento lo acabó Dani Olmo con su gol y luego remató Lewandowski. Fue un 2-0 importante, aunque Hansi Flick no se emocionó en su reacción. Dijo a todos los medios de comunicación que no merecieron ganar. Específicamente, no merecemos el resultado, pero la calidad que hemos puesto tras los cambios ha sido importante. Sé lo importante que es el derbi y lo importante que era ganar este partido. Esta victoria nos da confianza, ya que no era fácil tras el parón de Navidad. Hay cosas que hay que cambiar, pero estoy contento con los 3 puntos. Moy, vimos en la cancha, casi que te mando por avión unos lentes antiparabrisas porque te chorreaba la lluvia, pero que terminó en felicidad pura para el Barça, porque sufrió, pero ganó sus 3 puntos y están a 4 del Real Madrid. Bueno, siguen con esa ventaja de 4 puntos en un partido complicado, ya lo intuíamos así, bueno, ya lo hablamos con Rodrigo la semana pasada en la previa, que el Español es un equipo muy bien hecho, muy bien formado, muy trabajado, que viene desde hace 2 años ya en el día a día con Manuel González, con el entrenador gallego del Español,
y que es un equipo que está hecho para incomodar a rivales como el Barça. Y el Barça no entró en el partido, le costó mucho asentarse en el choque. La presión alta de los blanquiazules les hizo al Barça tener que abortar mucha salida de balón. Nunca tuvo un control absoluto del choque, pese a que la posesión fue de ellos, y la actuación de Joan García fue espectacular. O sea, fue determinante para que el Barça llegase al descanso con empate a 0 y luego llegase al tramo final con todo abierto. Es decir, cuando muchos ya creíamos que el empate iba a ser un buen resultado, apareció la genialidad primero de Lamine metiendo ese servicio a Fermín. Luego la maniobra del canterano yendo por el carril central y el magnífico remate también de otro canterano, de Dani Olmo, a la escuadra, haciendo imposible cualquier esfuerzo para Dimitrescu. Por lo tanto, creo que Flick hizo una lectura sensacional, ¿no? Hizo la lectura del entrenador, la que le pertoca, que el equipo no es que no estuviera a la altura, pero sí que le costó mucho mascar arena para poder hacerse con los 3 puntos. Y lo importante es que el equipo regresó después del derbi en el Estadio Español, en autocar a la ciudad deportiva de Joan Gamper. Allí fue recibido por muchos seguidores del Barça que celebraban el triunfo ante el rival ciudadano, el Español, y el hecho de en aquel momento estar a 7 puntos del Madrid, que luego fueron 4. Y lo que dices está muy bien, ¿no? Lo de Joan García y sus atajadas superlativas, una actuación para coleccionar, pero también lo que cambia el partido, Rodri, es la entrada de Fermín por Rashford, porque ese hombre entró al campo y siempre que lo hace aporta jugadas diferentes, cosas nuevas, y bien significó lo que termina siendo el primer gol, el que abre la lata tan difícil que estaba de ser abierta. Yo es que creo que si Fermín, en vez de haber nacido en España y llamarse Fermín, se llamara McNichols y hubiera venido de Inglaterra, hubiera sido titular. Porque creo que me parece muy buen jugador. Creo que además, después de las lesiones que ha tenido, siempre se ha recuperado bien. Necesita un poco de constancia, está claro, pero es que creo que es un jugador que es muy bueno. O sea, tiene calidad, tiene pase, sabe moverse entre líneas, puede jugar tirado a una banda, puede asistir, puede disparar, que tiene un disparo y tiene gol. Me parece un jugador muy completo, y creo que cambia el partido. Más allá de que no lo pongo en la lista número 1, porque para mí lo que cambia el partido son los fallos del Español y por ende también los aciertos de Joan García, porque creo que el Español perdona muchísimo. Ahí está la diferencia de presupuesto, la diferencia de calidad individual entre un equipo y otro, pero creo que sí, Fermín aporta un poco de luz, al igual que la asistencia de Lamine en el gol de Dani Olmo y el golazo, la definición de Dani Olmo, a un partido que para mí el Barça fue muy plano, muy gris. De nuevo otra vez un equipo sin plan B, sin esa frescura que igual sí que necesitaba, ante un Español muy bien armado, que insisto, creo que fue merecedor de algo más como mínimo, y por mucho que estamos viendo, ahí veis, sobre todo me quedo con esta estadística, remates al arco, ¿no? 14-7 para el Español, 15-6 para el Fútbol Club Barcelona. Creo que fue un partido muy bueno del Español, no tan bueno para el Barça, pero que se decanta por esa calidad individual y por esa pegada que fue tremenda del equipo culé, seguramente en la zona en la que más se duele, ¿no?, al Español, que es en el tramo final del partido. Y al final gana el que marca más goles. ¿Te parece justo que Flick, Moy, haya dicho que no se merecieron el triunfo? Bueno, me parece muy coherente. A mí me parece muy coherente lo que dice el entrenador del Barça. También hay que decir que Joan García hace un partido memorable, pero Dimitrescu, el portero español, también saca 3 balones de gol, ¿eh? Es decir, al final fue una noche en la cual Flick cambia el partido desde el banquillo, introduciendo de una tacada a Pedri, a Lewandowski y a Fermín. Lógicamente lo puede hacer porque durante gran parte de la temporada tuvo una plaga de lesiones en las cuales el banquillo era puro nene del filial y del juvenil. Ahora tiene pues armamento de destrucción masiva en el vestuario, y Flick supo leer muy bien el partido, supo entender también el cansancio que iba a acumular la gente del Español después de tanto esfuerzo, y evidentemente Flick hace una lectura muy coherente diciendo que no merecieron ganar. También es verdad que esa declaración la haces cuando los 3 puntos los tienes en el casillero. Es decir, si hubiesen perdido, no sé si hubiese dicho hemos merecido perder.
yo creo que habría protegido más al vestuario. Pero al haber ganado y la gente estar contenta, él puede aprovechar para lanzar un mensaje a la plantilla de su sensación de que el Español estuvo cerca de marcar, que las intervenciones de Lluvia fueron determinantes, pero creo que también saca pecho del esfuerzo que han hecho sus futbolistas, que también hicieron estrella del Español a Dimitriés, que es su portero, que es verdad que encajó goles y acabó sucumbiendo. Mayor exigencia, ¿no? Le está pidiendo a sus jugadores con esas declaraciones Hansi Flick. Son 3 puntos, son 2 goles y una valla invicta, una más para un equipo que la defensa ha estado cuestionada, pero que ha cerrado de una manera maravillosa la primera vuelta. Dignos campeones de... Déjame, Caro. Y ya están en Jeddah. Déjame que te tire un dato, perdona. ¿Dato o milagro? No, milagros son los del Madrid, con Alonso. No, esto es un dato. En la temporada pasada, a estas alturas de temporada, el Barça era tercero, ahora es primero, tenía 38 puntos, ahora tiene 49. Estaba el año pasado a -5 del Real Madrid, ahora está a +4. Ha marcado 2 goles más en relación al año pasado, 51 a esta altura, 53 lleva ahora y ha encajado 2 menos. Entonces recibió 22 y ahora ha recibido 20. Es verdad también que el Barça, el año pasado, cuando arranca el 2025, viene de un mes de noviembre y un mes de diciembre complicado en el cual encadena varias derrotas consecutivas. Pero cierto es que después de comenzar este curso con dudas futbolísticas, recordemos la frase de Flick de que el ego se come el talento. Después de vivir una plaga de lesiones tan importantes, llegar a la previa de la Supercopa, que luego puede pasar lo que puede pasar, ¿eh? El miércoles tienes una mala tarde con el Athletic Club y te manda para casa y chao, adiós, muy buenas. Pero la sensación en Liga es que el Barça está haciendo muy bien las cosas, que se ha sobrepuesto a una batalla interna y a una batalla de lesiones y que está haciendo un campeonato de Liga sensacional. 9 victorias en los últimos 9 partidos. Y ahora están en Arabia, en el mismo lugar donde hace un año sumaron este título importante, un título que les dio un envión anímico para una gran segunda vuelta. Solo imagínate lo que pueda significar una buena actuación del Barça en Arabia. Están ahora mismo en Jeddah, Rodri. Sí, a ver, está claro. Es un título, bueno, importante es dentro de lo que es la Copa y la Liga y la Champions, siempre es el cuarto en discordia, ¿no? Pero creo que es un punto de inflexión muy definitorio de lo que va a venir en la segunda vuelta y yo creo que es lo que el Barça quiere aprovechar. Ya lo hizo el año pasado, creo que el Barça además en este tipo de torneos le tiene tomada la medida al Real Madrid. Veremos a ver si el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Atlético de Bilbao pueden quitarle ese pseudotrono al Barça, pero sí que es cierto que yo creo que la victoria del otro día es un aviso importante, por lo que el otro día os comentaba yo que sí, el último mes el Barça había mejorado las sensaciones, no se le puede poner ningún tipo de objeción a nivel de resultadismo, pero las sensaciones eran mejores. Sin embargo, la Supercopa es la que va a dirimir si esas sensaciones son las del Español o las del mes anterior, que es algo normal, ¿no? Porque después de las vacaciones los jugadores suelen venir con caraja importante y no hay que, digamos, ver o analizar los rendimientos de cada equipo, tanto a nivel individual como colectivo, dependiendo de lo que pasa en un partido después de unas vacaciones de Navidad. Pero sí que es cierto que para el Barça puede ser un punto importante, o para el Madrid, o por el Atleti, o por el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Que se viene una Supercopa muy complicada a todos los niveles, para mí muy igualada, y que puede condicionar muchísimo, ¿no? Este partido en específico ante el Athletic Club de Bilbao, Moy, ¿cómo lo ves en las semifinales, buscando una hipotética final el día domingo? Bueno, pues un partido, los encuentros ante el Athletic Club siempre son difíciles de afrontar porque es un equipo aguerrido, un equipo muy compacto, muy hecho, de una mano de Ernesto Valverde, que ya ha dicho en varias ocasiones que el haber disputado la Champions League esta temporada pues está pesando mucho. No es el caso del Villarreal, que también está eliminado de Copa y de Champions, pero está haciendo un muy buen papel en la Liga, y el Barça se lo va a tener que tomar muy en serio. Ya en el curso anterior, el Barça en semifinales tuvo que deshacerse del Athletic Club de Bilbao, entonces ganó por 2-0 en un partido muy disputado. Marcaron Gavi y sentenció y rompió el partido definitivamente Lamine Yamal. El Athletic Club, el Barça,
que solamente tiene 2 bajas, las de Christensen y las de Gavi. Araujo ha subido al avión con sus compañeros, por lo tanto ha viajado con el resto de las expediciones. Veremos si está para jugar o no. El Athletic Club tiene 2 bajas importantes, la de Yuri Berchiche y la de Aymeric Laporte, 2 defensas titularísimos en el equipo de Ernesto Valverde, pero bueno, es un partido a cara o cruz, cualquier cosa puede suceder. Este día miércoles 2 historias se vuelven a cruzar. El talento del Barcelona y la garra que no se rinde del Athletic Club. 2 clubes buscando la final de la Supercopa de España, donde empezó todo el año pasado para el equipo de Hansi Flick, a por el primer título de la temporada, y después no te pierdas la Liga El Día, en vivo y directo por tu canal de ESPN Deportes en YouTube. Tenemos esa información que solo ellos tienen y que primero disparan aquí en este show. Rodri, voy a comenzar contigo porque sin duda debe sentir una alegría enorme Gonzalo García, el canterano del Real Madrid que marcó su hat-trick. Sí, porque ya tenemos ganas de hablar del caso de Gonzalo, ¿no? No por lo del hat-trick de ayer, que es obvio que todo el mundo sabe lo que hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo, sino por el hecho de que las fuentes que nosotros manejamos dentro del vestuario y dentro del club han hablado de Gonzalo García maravillas durante los últimos meses, por esa constancia, por ese trabajo, por no poner mala cara a pesar de la falta de oportunidades. Desde cerca del jugador también nos cuentan además que él siempre ha estado muy agradecido a Xabi Alonso, porque se le ha criticado mucho a Xabi por no poner a Gonzalo, pero uno de los principales valedores de que Gonzalo pudiera hacer lo que hizo ayer y haya estado y se haya quedado esta temporada en el Real Madrid ha sido precisamente Xabi Alonso. Por tanto, no hay caso Gonzalo García, como mucha gente ha querido ver o ha querido dejar entrever en los últimos meses, pero sí que es cierto que se pondera muchísimo que lo de ayer es una recompensa al trabajo bien hecho, a la apuesta del Real Madrid a presente, pero también a futuro, con un jugador que tiene una pinta tremenda y que sobre todo incluso jugadores que están compartiendo, que han ganado Champions y que comparten vestuario con él, hablan muy bien de sus cualidades físicas, pero también de sus cualidades psicológicas, ¿no? Es un chico con la cabeza muy bien puesta, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, sabe lo que no tiene que hacer y lo evita perfectamente, sigue estudiando, y es alguien que es muy complicado encontrar, porque es que no lo hemos encontrado, a nadie que te haga alguna especie de crítica hacia Gonzalo, porque todos son palabras buenas. Me encanta. Por el lado del Barcelona, Gavi, que fue operado en septiembre para tratar esa lesión en el menisco interno de la rodilla derecha, estaría de baja entre 4 o 5 meses. ¿Cómo va la recuperación? Porque con lo que se lee que ha publicado el propio jugador, va viento en popa. Sí, va viento en popa. El sábado, en la previa del partido, estar charlando un ratito con él. Bien, está confiado, está de cómo está evolucionando la rodilla, no quiere tener ningún tipo de prisa, no se quiere precipitar, tampoco le va a dejar ni Hansi Flick ni los servicios médicos del club. Por lo que hemos sabido posteriormente, posiblemente a final del mes de febrero, Gavi empiece a recibir autorización, si todo va como está escrito hasta ahora, para comenzar a pensar en jugar con sus compañeros. La meta de todos, de todo futbolista y más, de todo futbolista que esté en la lista de bien de Luis de la Fuente, del seleccionado español, es ir al Mundial. Ese sería el gran sueño de Gavi. Sabe que lo tiene muy complicado porque el seleccionador tiene ya una lista hecha, que lo guarda en asterisco al futbolista andaluz para poder asistir a la Copa del Mundo. Sabe que debería hacer un tramo final de temporada muy bueno con el Barça, pero lo que mejor tiene metido en la cabeza Gavi es que ahora no toca correr, que no es una recaída, es una consecuencia de una primera operación, esta que ha tenido que sufrir ahora el futbolista del Barça, que por lo tanto, primero, autorización por parte de los servicios médicos para ejercitarse ya sobre el césped con sus compañeros, luego volver a jugar con el primer equipo y luego soñar con a ver si cae la bolita de su lado y puede ir a la Copa del Mundo. Pero todo esto, a priori, si no hay nada, un cambio radical, a finales del mes de febrero. Muy bien. El Atlético de Madrid, mientras tanto, decíamos, empató ante la Real Sociedad, marcó Sorloth. Julián Álvarez ha brillado por su ausencia en los últimos partidos. Le han preguntado al Cholo sobre el argentino y él ha dicho que sabe que Julián no está marcando goles,
pero que no ve que no corra o que no tenga voluntad de intensidad. Háblame un poquito del Cholo Simeone. Bueno, volvemos otra vez a contar lo mismo, básicamente. Esto da la sensación de que es el cuento de nunca acabar, pero no hay dudas con Diego Pablo Simeone, a pesar de ciertos reportes en los últimos días sobre el rendimiento y, sobre todo, por ciertas visiones internas que hay en el club, que sí que es cierto que hay cierto descontento, no con Simeone, sino con el rendimiento del equipo esta temporada por parte del club. Eso sí que es cierto, porque entienden que el club debería estar más arriba, debería de ganar más a domicilio, no debería de pinchar en partidos como, por ejemplo, el desplazamiento de ayer a San Sebastián, por muy complicada que sea la Real Sociedad siempre, pero no está pasando por sus mejores momentos, y ayer recordemos que 1-1, ¿no? Entonces, es lo que sí que se pide desde el Atlético de Madrid, desde la directiva, un punch y un pasito hacia adelante más por parte de Simeone y del equipo para estar hasta el final, pero también te dicen que no hay dudas ninguna, ni desde la dirección deportiva, ni desde el entorno de Mateo Alemán, ni desde la directiva del club con Diego Pablo Simeone, porque creen que es el entrenador ideal para este proyecto, para mantenerlo y para seguir al frente del banquillo colchonero. Ahora, insisto, voces críticas sí que hay y que son necesarias para intentar que el equipo mejore el rendimiento que está dando esta temporada. Hay ciertas cosas que en verano no gustaron y que parece que se pueden arreglar ahora mismo en este mercado invernal. Un ejemplo de ellos es el de Raspadori. Se fue Ángel Correa, llegó Raspadori, no acabó de cuajar. La Roma está preguntando por él en los últimos minutos, por lo que nos están contando casi en tiempo real. Así que veremos a ver cómo termina, porque es lo que te dicen desde el Atlético de Madrid. Al hacer los análisis hay que llegar a final de temporada y entonces ya analizar absolutamente todos los rendimientos. Muy bien. Por otro lado, ¿hay un lío en los ayuntamientos en Barcelona? No, de Barcelona no, entre Cornellà y el Prat, que son los que tienen los terrenos donde está ubicado el campo del Real Club Deportivo Español. Vosotros siempre habréis escuchado el estadio de Cornellà-el Prat. Una portería está en Cornellà y la otra portería está en el Prat. Bueno, pues desde que se comenzó a construir ese estadio, ya en funcionamiento desde el 2009, ha habido un litigio entre el Ayuntamiento de Cornellà y el Ayuntamiento del Prat, evidentemente dos ciudades separadas cartográficamente, pero que están delimitadas en ese sentido, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado la razón al Ayuntamiento del Prat. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Cornellà ha perdido en los juzgados el que el estadio se llame el Estadio de Cornellà Prat, será el Estadio del Prat. Lógicamente va a haber un recurso por parte del Ayuntamiento de Cornellà que va a esperar a que sean o desearía que los cartógrafos de la Generalitat de Cataluña fueran los que delimitaran exactamente dónde queda un costado y dónde queda el otro, pero acostumbrados estamos al estadio de Cornellà Prat, pues desde el 21 de diciembre posiblemente sea ya el estadio del Prat, no del Prat y Cornellà Prat, sino el Prat. Muy bien. ¿Abucheos o no? Quien quiera lo ayuda y quien no quiera, pues tampoco. Pero Vinicius está en un momento muy bajo futbolísticamente. Solo vale la pena mostrarle a ustedes las estadísticas de sus goles. En el Real Madrid es segundo en goles, es primero en asistencias, tercero en oportunidades creadas, así como juegos con 2 o más goles, y primero en regates exitosos. Pero este domingo quedó clarísimo que el Bernabéu ya no lo quiere al brasileño. Así que la pregunta para esta bronca es la siguiente: ¿debe buscar Vinicius salir ya, de inmediato, en este mercado de invierno del Real Madrid? No, yo creo que no. Yo creo que hay que esperar, hay que esperar. Sí que es cierto que no es la primera vez que se le pita a Vinicius, sí que es cierto que creo que son 18 partidos ya casi sin marcar, que son demasiados, o por ahí. Sí que es cierto que el rendimiento en general de Vinicius es muy pobre para lo que se espera de un jugador de su talla, porque ya demostró durante varios años que puede estar siendo entre los 3 mejores jugadores del mundo, insisto, ya lo demostró, pero lleva 1 año y medio horrible, y eso es una realidad. Y lo que quiere el Bernabéu es que espabile y que juegue mejor y que ayude
a anotar más goles para que no sea solo Kylian Mbappé el que marque arriba, y si el Bernabéu le exige es porque sabe que él puede dar eso, porque ya lo demostró anteriormente. Por tanto, yo creo que una venta ahora mismo, como se está especulando, la información de los compañeros de The Guardian, que al Chelsea podría hacer una inversión importante y demás, yo si fuera Vinicius me quedaría, la verdad, me quedaría mínimo hasta final de temporada, y tendría que arreglar muchas cosas, pero sobre todo lo más importante que tiene que arreglar Vinicius es lo de centrarse en mejorar, centrarse en ser el Vinicius que hace año y medio enamoraba al Santiago Bernabéu y a todo el mundo, y del que todo el mundo hablaba, porque los entrenadores rivales lo ponderaban, ese rendimiento, no es una cosa que digamos nosotros aquí. A partir de ahí, si no renueva, si quiere más dinero, si quiere menos dinero, si lo que sea, pero que primero lo demuestre en el campo otra vez. Bueno, al final el Madrid está recibiendo todo lo que ha generado alimentar a una bestia, y la bestia se les ha vuelto en contra. Y el público del Bernabéu, que es un público exigente, yo creo que más allá también del aspecto futbolístico, está cansado de la actitud que muestra el jugador prácticamente partido tras partido. Ayer, al igual que el día del Barça, lo cambia en el minuto 70 porque Alonso quiere que se tape bien su costado. Ayer hay unas imágenes de la plataforma que tenía los derechos del partido de ayer y que pudimos ver por ESPN Deportes y ESPN Plus, las cuales Alonso le está recriminando a Vinicius que se esfuerce más en tapar la subida de los futbolistas del Betis por su costado. Como no hay respuesta futbolística por parte de Alonso, Alonso lo sienta y vuelve a aparecer esas oraciones en voz alta de la boca de Vinicius, que ¿qué hacen? Pues que el público del Bernabéu se canse de esa gestualidad pública del jugador brasileño. Al final, esto es muy sencillo, Rodrigo. Tú no eres papá, pero sí que eres tío. Si tú regañas 3 veces a tu criatura y tu criatura las 3 veces responde o tiene la misma actitud, o sea, te sigue desafiando, el problema ya no es de la criatura, el problema es tuyo. Que no has sabido meterlo en vereda, no has sabido llevarlo a una educación necesaria. Y lógicamente, te digo, yo creo que Vinicius tiene unas cualidades futbolísticas excepcionales para estar en el top 5 del mundo, sin duda. Está rodeado de una serie de jugadores maravillosos para que encima sus cualidades resalten mucho más, porque es verdad que el desborde del Madrid es Vinicius. Es decir, Mbappé tiene gol, Bellingham ha mostrado siempre tener mucho trabajo, lo que queráis, pero el desborde y la velocidad la tiene Vinicius, y eso es así. Ahora, el Bernabéu se ha cansado de ver que ese jugador tiene una actitud terrible con sus compañeros y, lógicamente, también con el madridismo, porque quieras o no quieras, el hecho de cambiar la foto de la camiseta de Madrid de la selección de Brasil antes de esta jornada, no, antes de las vacaciones, pues eso a la gente también le puede llegar a tocar la nariz. Claro. Por lo tanto, la culpa es de Vinicius, evidentemente, pero más culpa es del Madrid de no haber sabido llevar o conducir a este jugador a un camino de más estabilidad y, sobre todo, de más educación en relación a su grada y, sobre todo, a su equipo. Si tendría que venderlo al Madrid ahora o debería irse, yo creo que no. Yo creo que Vinicius tiene contrato aún hasta el 2027, Rodrigo, ¿no el contrato? Sí, pero bueno. Hasta el 2027, sí. Y vamos a ver cómo se encara esa negociación, que no se intuye nada sencilla por las exigencias de Vinicius y, lógicamente, también por la voluntad de Real Madrid. A Vinicius lo pitaron ante el Sevilla, con mucha razón, pero pitarle ante el Betis en un partido que no lo hizo mal, siendo la dupla de ataque junto con Gonzalo García, es lo que nos lleva a estar clarísimos de que lo pitan por su actitud, como bien dice Moisés, más que por su fútbol. El problema es cuando están bajas las dos cosas. Entonces, entendemos que la afición blanca en el pasado ha pitado hasta los mejores. Ha pitado a Cristiano, a Zidane, a Di Stéfano. ¿Cómo tiene que hacer Vinicius para recuperar, para capturar el cariño y el amor de todo el Santiago Bernabéu?
Volviendo a jugar bien y volviendo a golear y volviendo a ayudar a Mbappé, a Rodrigo, al equipo. Es que es lo que tiene que hacer Vinicius y lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que nadie sabe exactamente qué le pasa. Si es que psicológicamente está mal, si es que a nivel táctico no... Que es una obviedad, yo creo que no hay feeling con Xabi Alonso, pero tiene que espabilar. Y es más, yo lo digo abiertamente, si sigue así... Y yo soy Florentino Pérez a final de temporada, lo vendo porque es que para mí el futuro del Madrid igual tendría que ser lo que dije al principio, Mbappé en la banda izquierda y Gonzalo como delantero para fijar, pero bueno, veremos a ver, insisto, es un jugadorazo tremendo, pero si no lo demuestra hay un problema. Que a lo mejor la vez que explotó tanto, a lo mejor no era un Vinicius real y el Vinicius real es este, pero vamos a ver. No creo. Bueno, les tengo algo más para cerrar con broche de oro, el primer show del año 2026. El tiempo extra es la posibilidad de que existe o de que Sergio Ramos regrese al Sevilla, no como jugador específicamente, sino como comprador. Una oportunidad actual porque el Sevilla está a la venta, entró en un proceso para cambiar de propietarios debido a una crisis institucional y ahí podría salir la figura de Sergio Ramos. Quiero preguntarles a ustedes aquí, ¿qué les parece? ¿Cómo le iría como dueño del equipo andaluz a Sergio Ramos? Hombre, mejor que con Del Nido Junior, seguro. Eso empezando por ahí, que yo creo que en los últimos años la deriva del Sevilla está siendo muy mala, muy mala. Yo creo que además el Sevilla se merece una gestión por parte de la directiva, por parte de la dirección deportiva, mucho mejor de lo que está ocurriendo, y eso seguro que irá peor, va a ser muy complicado. A partir de ahí, a mí me gusta que los jugadores se impliquen de esta forma, que lideren esta opción, esta oferta. Veremos a ver si se acepta, si no se acepta, cómo evoluciona, pero bueno, yo creo que sería positivo, porque otra cosa no, pero corazón y cabeza seguro que va a poner Sergio Ramos en el Sevilla. Bueno, al final es un tipo que conoce el sevillismo mejor que nadie. Se crió allí, se fue al Real Madrid, lo repudió la afición, pero la grandeza futbolística de Sergio Ramos es tan grande que volvió al Sevilla y fue muy bien recibido. Es más, fue el mejor jugador o uno de los mejores jugadores de la pasada temporada en el Sevilla, que por cierto, el año pasado decían que era un problema de entrenador, lo que tenía el Sevilla. El entrenador creía que había una plantilla justa y ahora el problema ya no es de entrenador, sino que es de plantilla. Por lo tanto, García Pimienta y Alex García no iban del todo mal en su temporada en el Ramón Sánchez Pizjuán. Dicho eso, bueno, no hay poca gente a día de hoy moderna en el sentido de actual, sí, que conozca tanto el Sevilla como Sergio Ramos y que esté o que pueda tener tanta influencia entre la afición del Ramón Sánchez Pizjuán. Ahora, si compra el equipo, ya está descartado, no puede volver a jugar, no puede ser jugador activo. Bueno, no estaría mal eso, ¿eh? No estaría mal. Claro, pero no estaría mal que fuera presidente Rodri. Jugador, ¿eh? No, recuérdense, la ley anti-Piqué, no pueden, conflicto de intereses. Sí, sí. Pero bueno, no estaría mal, ¿eh? Bueno, yo creo que al Sevilla también le hace falta savia nueva. Está muy bien que entre esa savia nueva en la propiedad o que él sea la cabeza visible de una gente que quiere comprar el club, pero futbolísticamente es otra cosa. Bueno, señores, qué ganas tenía de volverlos a ver, que sea un exitoso 2026, que gane el club de ustedes, que gane el mejor, el que marque más goles y el que nos divierta más en esa liga que usted ve por la pantalla de ESPN Deportes y que usted disfruta con nuestros análisis aquí en la Liga al Día. Recuerden, Liga al Día, este viernes, después de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Chao, chao. Rodri dice que gane tu equipo, que gane tu Madrid. Adiós, feliz año a todos. No te escucho bien. Chao, chao.